Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 285, creo que sí, 285 semanas ya con todos vosotros, madre mía, sin faltar a la cita semanal, porque todas las semanas hay novedades, y esta semanita hemos montado un nuevo acuario que no sé si mostrarlo o no mostrarlo en este resumen de hoy. El caso es que este viernes vais a tener vídeo del montaje de ese acuario explicando un poquito todo, y sí, no es nada más ni nada menos que el acuario Aguas Negras, ese acuario que tanto se ha hecho de rogar, que tanto ha tardado en montar, pero bueno, yo soy un hombre de palabra, todo llega, igual que el estanque llegará, aunque es un proyecto tan grande que tardará. El de Aguas Negras, lo dije y lo hago, porque esta semana, ya sabéis, nos hemos desplazado hasta Alicante, hasta las instalaciones de uno de los proveedores, o el proveedor con mayor cantidad de stock en temas de raíces, rocas y tal, en Aquastor Alicante. Es una pasada la visita, y me he traído cositas, tanto para el acuario de aguas, o sea, para el acuario Aguas Negras, lógicamente, me he traído cositas, que al final no vamos a utilizar la Dragon Stone, como para el acuario de estilo brasileño, el Brazilian Style, que vamos a hacer en el salón, y que bueno, ya tenemos las rocas seleccionadas, una maravilla de rocas, que eso lo veréis un poquito más adelante. Aún hay que esperar un poquito más. En fin, vamos proyecto a proyecto y os voy comentando. Como no quiero hacer mucho spoiler de ese proyecto, os lo voy a enseñar así desde arriba, y ya vosotros sacáis vuestras propias cábalas, ¿vale? El acuario está ya montado, el filtro está funcionando, está todo ya en proceso de ciclado, y mirad, esto ya son aguas negras. Aguas negras, blanquecinas, lechosas, en fin, de todos los colorines, pero telita, telita. Si queréis ver qué acuario hemos comprado y todo esto, pues muy pronto, este viernes, lo enseñaremos junto con la equipación, todo el tema de pantalla, filtración y demás, y cómo lo hemos hecho. Yo os lo dejo a vuestra imaginación. Sí que es verdad que os adelanto, nos trajimos de allí de Alicante pequeños trocitos de small tree, esta especie de rama, tronco, como lo queréis llamar, raíz no es, desde luego es más una rama que una raíz. La verdad es que me flipa, y para este proyecto yo creo que es idóneo. Así que nada, lo hemos utilizado para este Aguas Negras, y lo veréis muy pronto. No quiero enseñar más porque está todavía en construcción. A lo largo de la semana lo finiquitaré, y nada, yo aún tengo que recoger toda la mesa de ayer, de cuando estuve haciendo el montaje, que por cierto se me manchó y no sé con qué, en fin, ya la limpiaremos. Más cositas que tengo por aquí, mirad, dejamos atrás la ramita, porque es que hay más cosas por aquí, mirad. Nos vamos a hacer la colada, chicos. ¿Habéis visto lo que es esto? Espera que os ponga luz, ahora sí. ¿Veis lo que es esto? Bolsa protectora lavado de ropa. Bolsa protectora lavado de ropa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 botánicos que tengo todavía por aquí encima de la mesa, cortesía de Little Tree Design. Los utilizaremos conforme vayan avanzando las semanas. ¿Para qué tengo estas bolsitas de ropa? O sea, es una bolsita de malla de nylon, con su cremallerita y tal, un buen poro, bastante anchote. ¿Para qué? Precisamente, pues para meter roca volcánica, para meter pedacitos de roca volcánica muy pequeñitos, triturados, para ganar en altura en el proyecto, el estilo brasileño que vamos a montar ahí en el salón, ¿vale? Para el nuevo montaje en el acuario de 200 litros. Esto simplemente es para darle altura al montaje y que no se nos mezclen los sustratos, y bueno, tener la recogidita y así poder utilizarla en más montajes después. La cremallera, en este caso creo es de acero inoxidable, pero lo suyo hubiese sido una de plastiquete, pero no he encontrado de plástico, así que nos tendrá que valer. Total, como luego esto está sepultado en una buena capa de sustrato, no libera metales en caso de que se oxidase a la columna de agua. Así que nada, vamos preparando cositas. La grava volcánica también la tengo ya lista, así que esto comienza prácticamente en lo que termina el de Aguas Negras, que va a ser esta semana. Esto marcha según lo establecido. Vamos a seguir. Bueno, pues vamos a seguir, si queréis, con este acuario. Madre mía, cómo está el Cyperus. Mirad cómo ha crecido, No me había dado cuenta yo del crecimiento de esta planta hasta ahora, pero es que ha crecido una barbaridad, está precioso. Por cierto, hay bastante suciedad en la superficie. ¿Esto por qué es? Bueno, esto ¿por qué es? Porque se me meten los caracolitos, los Planorbis, se me meten en el skimmer de superficie y lo atoran. Entonces tengo que estar todos los días, pues eso, sacando Planorbis de ahí.
En fin, ya le he dado. La verdad es que el skimmer que utilizo yo es el típico skimmer de Heim, que la verdad es que funciona de maravilla y es el que utilizo yo en este proyecto. Así que nada, 100% recomendable este skimmer. El acuario está bonito, pero no acaba de estar. O sea, no acaba de estar. No le pillo yo el truco a este. Voy a tener que poner esta semana a ver qué pasa, detenidamente, hacer test, no sé, que haya ahí algún exceso de nutriente o algo, pero es que mirar, es que ni la tapizante esta, que es la más sencillita, funciona. Es que no entiendo qué está pasando en este acuario. Luego, por ejemplo, te vas al Fissidens y el Fissidens está brutal, está súper bonito, pero no sé, tengo que ver qué está pasando, porque aquí se me está yendo de mano. Luego, por ejemplo, mirar, este Pogostemon erectus está súper grandote, las que podamos la semana pasada que os dije a ver cómo brotaban, ya está sacando brotes nuevos. La Rotala Edgera pues está también bien, lo que pasa que bueno, no coge el color porque le falta un poquito de intensidad lumínica. No lo sé, pero luego hay otras plantas que dicen que no. Yo creo que, a ver, quizás como está tan baja y las pantallas no son de una potencia extrema, son más bien para un plantado de requerimientos medios, pues igual le falta iluminación, pero bueno, no lo sé. En fin, el acuario está bien, en línea general los peces están contentitos y sanotes, y eso es lo que hace falta, que estén sanotes. Los tetra ámbar los sacaré, llegado el momento, que están por aquí, estos pececillos, los sacaré llegado el momento para trasladarlos al acuario del salón, ¿vale? A ese estilo brasileño, porque van a ser los peces elegidos para ese proyecto. Y nada, en este se quedan el borrachito, la parejita pistogramas y poco más. También voy a necesitar ayuda con el tema de qué peces meter en aguas negras. Y siguiendo la tónica, vamos a seguir por aquí por la habitacioncita. Mirar, una toma más del aguas negras. ¡Madre mía! Esto está negro. Bueno, el acuario marino. Ahí está, poco a poco, ¿vale? Este sí que es el proyecto que me lo estoy tomando con una calma que yo creo que no es digna de mí. A ver si empiezo ya a comprar las cositas y demás. Pero bueno, para que veáis un poquito cómo avanza. La arena me está entrando una ganas de quitarla toda, que no os hacéis ni a la idea de las ganas que tengo. En fin, no lo sé este proyecto, ya veremos. Depende cómo llegue la factura a luz, me animo o no me animo. No, sí me voy a animar porque además nos van a enviar un poquito de cultivos y demás para limpiar todo el acuario desde Jelly Farmer, que lo estuvimos hablando con él. Y nada, ya lo veréis. Así que poco a poco vamos haciendo cositas y bueno, lo estoy metiendo en vereda, añadiendo todos los días un poquito de fitoplancton, un poquito tal. Y a ver si me centro con el marino, que esta es la asignatura pendiente de Paco y de Acuarios 4K, los acuarios marinos, madre mía. Pero bueno, como todo en esta vida llegará, no tengáis prisa, hemos tardado 5 años en quitar las algas del canal y centrarnos con los acuarios. Pues nada, esperemos no tardar tanto con los acuarios marinos, pero vamos camino de... En fin, meterme caña con el marino, a tope. Bueno, el rinconcito, estuve podando el otro día, el tema de Monte Carlo, estuve saneando porque sin darme cuenta tenía ya un tomo de Monte Carlo bastante grande y eso al final es perjudicial. Y de hecho, mirad, por las zonas por donde me pasé de sanear, pues hay pequeñas calvas ya amarillentas y eso no es bueno. Así que nada, un saneo que le metí aquí gordete a este Monte Carlo. Y el proyecto que bueno, me he decantado ya por sacar la Rotala Wallichi. La vamos a sacar porque no me está funcionando muy bien en este acuario. No sé si por el sustrato, porque no era muy nutritivo o por qué, pero nada, la sacamos y añadimos otra. No sé qué planta voy a añadir, probablemente la Rotala Macandra, no lo sé, creo que sí va a ser esa, ya veremos. Y ya está, pronto la traeremos. Este es el proyecto de prueba, ¿vale? Ya sabéis que es el holandés de... Madre mía, como tengo tantos restos de hojas. Estuve haciendo poda, pero me dejé por aquí todo lleno de hojitas. Estos son las prisas de ayer. Pues eso, este es el proyecto de prueba para cuando montemos ya el holandés en plan bien. Y lo iremos viendo, la verdad. Lo iremos viendo y a ver qué tal evoluciona. Más cositas, el mini, mirad cómo está el mini, madre mía, qué cosa. Por cierto, el musgo infinito, esta tarrinita, que esto no se agota nunca, no sé cuántos meses llevamos ya con esto, y tela, Pues aquí está el proyecto, el 3 litrejos, oye, muy digno, sigue avanzando. Este es mi pequeño reservorio de Micranthemum Monte Carlo, sí, macho, Monte Carlo, que es la tapizante aquí, esto es la Micranthemum microntemoides. Mi pequeño reservorio, y vamos a utilizar parte de estas plantitas para el acuario, el brasilensis del salón. Y nada, por aquí está Mr. Planorbis en su acuariete, 3 litritos para él, y aquí va el abuelete creciendo. Muy bonito, más chulo que un 8.
¿No habrá hecho una apuesta? No, no ha hecho apuesta. Digo, como se llene esto de plan Orbis, no nos los quitamos de en medio. Más cositas. El musgo que esto es una maravilla. La cantidad de meses que lleva ahí y que no da problemas, ¿eh? El hormiguero. Os dije que me había traído el hormiguerete aquí, que por cierto, mira cómo está todo. Y desde el mundo de las hormigas me dijo, tienes que ampliar el hormiguero, una caja de forrajeo más grande para que te sea cómoda limpiarla. Esta semana tengo que limpiarla sí o sí, no me ha dado tiempo. Con todo el tema de los montajes, ir a Alicante, bajar y sobre todo las fiestas de aquí de la ciudad, no he pagado tiempo. Esta semana a ver si me pongo un ratito a limpiar toda la caja de forrajeo y lleva razón en el tamaño del hormiguero. Igual una caja de forrajeo más grande va a ser más cómoda, así que nada, voy a ver si me hago con uno y por lo menos tenemos aquí a la colonia. Esa nota es la nota de momento, no vamos a abrir aquí tal y como dijimos, lo vamos a dejar quietecito. Y nada, iréis viendo más cositas del tema de las hormiguitas, porque la verdad es que, oye, me gusta el mundiete, lo teníamos un poquito apartado y esto tiene que volver aquí al canal a tope. En fin, vamos a seguir. Bueno, esta semana le ha tocado la megapoda, el super mantenimiento a este acuario. Igual, he tenido que enrasar bastante, mucho el Monte Carlo porque estaba ya cogiendo un grosor preocupante. Y nada, esta semana lo veis así un poquito desgarbado, pero esto en una semana coge otra vez volumen y coge potencia y vuelve a su origen. Me gusta cómo anda. Además, le hice un fotón ayer a una gambita que estaba comiendo, además en este gránulo que no se han acabado, que hoy aún lo tienen por ahí. Estaba comiendo justo encima del gránulo. Yo la dejo por aquí en pantalla porque es un pasote poder apreciar los huevos de las gambas cuando están ahí ovadas a tope. Es una pasada con una cámara de fotos, con lo que sea. Pues si tenéis opción, sacarle un macro a los huevos y observar la evolución. O sea, semana tras semana, en esos 4 o 5 semanas que dura la gestación de esos huevitos, es una pasada cómo van evolucionando, cómo van cambiando de color y cómo se llega incluso en las últimas etapas a observar a la gambita dentro del huevo ya prácticamente formada. En esta foto todavía no se observa muy bien la forma de la gamba, pero pequeños detalles. Me gusta eso, me gusta verlo y me gusta ver la evolución, evidentemente. En fin, proyecto que avanza bien, me gusta cómo va, me gusta todo en este proyecto y la verdad es que, oye, 30 litritos, el que menos dolores de cabeza me da, sin duda alguna. Y poco más que comentaros, gente, esto va siendo todo por hoy. Antes de nada, comentaros el tema de Coco. Madre mía, vamos a traer a Coco, qué leches. Madre mía, a esto le llega el turno ya. Ser pacientes porque va a ser la leche este proyecto. Recordemos medidas, 90 centímetros de largo, 50 centímetros de profundidad y 45 centímetros de altura. Si lo hago mal, va a ser culpa mía, porque por materiales, tengo materiales de primera y tengo todo facilitado para que esto sea una maravilla de acuario. Ya veremos si no la liamos. Aquí probaremos método nuevo de abonado, probaremos muchas cositas y yo creo que va a merecer la pena. Pero bueno, para eso aún hay que esperar. Vamos ahora sí que sí a ver a Coco. Bueno, ya tenemos aquí a Coco. Hay debate, ¿vale? En aquel resumen semanal hace 2 semanas hubo debate sobre si le comprábamos una parejita o no, si iba a ser ruidoso, si no iba a ser ruidoso, si qué hacíamos. Al final la gente obviamente dijo que sí, que vamos a... Bueno, a ver... Hay gente que dice que no, porque si no el pájaro no me va a hacer caso, va a ser mucho más arisco si le compramos una pareja. Y hay gente que obviamente mira por el bienestar del animal y sí que me ha dicho de comprarle una pareja para que no esté tanto tiempo solo, para que se entretenga y demás, aunque luego no me haga mucho caso, aunque sean más ruidosos. Entonces, bueno, estoy ahí. Intento al pájaro, pues siempre que estoy en casa, obviamente sacarlo y que esté conmigo y nada, darle lo mejor. Como veis, está cambiando el plumaje ahora. ¿Veis todos esos plumones? Está sacando ahora el nuevo plumaje y está un poco desgarbado este pajarillo. Coco, te tienes que asear un poco, ¿eh? En fin, cosas de Coco, sus manías y nada, seguiremos pensándolo, ¿vale? Al final es mucha tela, además va a venir un integrante nuevo aquí al canal y lo vais a ver muy pronto, entonces ya veremos si me queda tiempo para más bichejos aquí en casa. En fin, nada más, gente, vamos a ir despidiendo ya este resumen semanal con Coco, como no, con el presidente y dueño del canal. Y si os ha gustado este resumen y queréis más resúmenes semanales, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta entonces, sed felices. Adiós.